¿A quién prestamos oído? Ese es el tema de hoy. Bienvenidos. Dios les guarde, bendiciones. Dios les bendiga a todos ustedes. Gloria a Dios, ya estamos comenzando esta enseñanza, el cual nos va a ayudar a buscar más el rostro del Señor y aprender cómo el enemigo también contamina la vida, contamina los corazones, y también dependerá de nosotros a quién le estamos prestando oído. Va a ser un tema que nos va a ayudar un poco a entender los planes, los misterios y poder también entender el camino del Señor. Hoy, a través de esta enseñanza, Dios tiene una palabra que nos va a ayudar a entender más el plano espiritual, el mundo espiritual, cómo se rige, y a través también de los derechos legales, porque necesitamos nosotros saber a quién escuchamos, a quién nosotros damos cabida, o podemos nosotros dar derechos legales a un buen consejo o a un mal consejo. Dependerá eso de nosotros, de cómo estemos en nuestra vida espiritual. Cuán importante es de nosotros colocar atención y a la vez también poder llenarlos de la gracia del conocimiento del Señor. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino. Entonces es importante en que nosotros sepamos con quién nos podemos relacionar, con quién nosotros nos comunicamos. Al hablar esta enseñanza, es importante nosotros entender cuál es la relación el cual nosotros hacemos con las personas. Hemos estado estudiando la palabra del Señor, las temáticas de la palabra, cómo es importante nosotros saber con quiénes también nos relacionamos, con quién nosotros nos juntamos, con quién nosotros tenemos comunión, porque todo lo que es al mundo espiritual siempre van a ser espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos escuchando? ¿Con quién nos estamos relacionando? ¿A qué le estamos prestando oído? Cuando entramos en esta enseñanza, es importante entender de que a veces nosotros prestamos oído a personas que no nos llevan en bendición. Prestamos oído a personas que son usadas por el enemigo, porque el enemigo viene a robar, matar y destruir. Y como el enemigo viene a matar, robar y destruir, a veces escuchamos la voz del enemigo y no la voz de Dios. A veces escuchamos nuestra propia voz, nuestras propias heridas, y también tendemos a caer porque le damos una atención a algo equivocado. Y al darle a algo equivocado, entonces ya nuestra visión no va a ser igual, va a ser diferente. Y el punto es de esta enseñanza es que nosotros, a quién le estamos dando mayor importancia, pero dependerá de qué es lo que venga, porque puede venir también un espíritu usado también por Satanás. Recuerde que hay mensajeros que te perturban, hay mensajeros que también te pueden dañar y te pueden contaminar. Y es ahí donde el enemigo también va a tratar de colocar trabas, contaminaciones, porque el mundo espiritual se rige siempre por los derechos legales. Amén. Esta palabra nos ayuda un poco a entender cómo es importante en que nosotros nos mantengamos siempre en una comunión, en una búsqueda con el Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros tener en cuenta que el reino de Dios siempre se mueve a través de áreas al mundo espiritual, pero necesitamos nosotros saber también con quiénes nos vamos a relacionar, con quiénes nosotros nos vamos a juntar, con quiénes nosotros nos vamos a relacionar con personas. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto, es sagaz. Entonces el tema el cual hoy vamos a estudiar es ¿a quién le prestamos oído? ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando? ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos dándole importancia a algo? Porque al escuchar le damos importancia a algo. Cada vez que escuchamos
El escuchar es darle importancia a algo. Según lo que escuchemos, en eso nos vamos a convertir. Según lo que nosotros escuchemos, en eso nos podemos convertir, porque es lo que nosotros está recibiendo nuestro espíritu. Esta palabra de lo que hoy vamos a estar enseñando con la ayuda del Señor nos ayuda un poco a entender cómo funciona el plano espiritual del oído. Ahora, Ramírez, hija, Dios te bendiga, un abrazo, bendiciones. Y a la vez también tener el cuidado de que nosotros le estamos prestando atención, porque no todo lo que tú escuchas es bueno. No todo es así. No todo lo que tú escuchas va a ser bueno, va a ser agradable. Hay cosas que vas a escuchar, pero te pueden pervertir, pueden dañar tu oído espiritual, pueden dañar tu función en el reino, pueden dañar tu manera de ver las cosas. No todo el que diga Señor entrará en el reino de los cielos. Hay cosas que escuchamos, pero vienen con contaminaciones. Y es necesario pedirle al Señor en que nos dé el discernimiento para nosotros discernir. Lo que dice la palabra también en 1 de Juan capítulo 4, verso 1. Probar los espíritus. Todos estamos en el derecho de probar los espíritus. A veces que la gente le dicen un sueño y todo lo creen. Le dice una profecía y todo lo creen. No es que hay que dudar, no, pero hay que pesarlo, hermano. Hay que pesarlo, porque no todo está Dios involucrado. A veces hay emociones de las personas. A veces hay que habló Dios. A veces también habló Satanás. Entonces, si nosotros no pesamos de lo que escuchamos, nos podemos contaminar. Hay gente que cree todo lo que se le dice. No estoy diciendo que no se haga, no, pero hay un límite, hay un equilibrio que se llama balance. Hay un equilibrio. Hay un equilibrio que se llama discernimiento. Hay un equilibrio que se llama probar los espíritus. Si es Dios o no es Dios. Porque te puede estar hablando alguien y realmente ese alguien que te está hablando no puede estar Dios ahí en el asunto. Y ahí es donde vienen los conflictos. Ahí es donde vienen el problema que escuchamos a lo que no deberíamos de escuchar. Hay una primera cita bíblica que dice en Juan capítulo 8, verso 38. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de mi Padre. Entonces Jesús te está diciendo, yo hablo lo que he visto, pero también dice, lo que yo oigo de mi Padre, eso hablo. Jesús, lo que oye, eso habla. Jesús está diciendo, lo que yo veo de mi Padre, eso hago. Yo hablo lo que he visto de mi Padre. Y yo, lo que oigo de mi Padre, lo hablo. Jesús siempre habló lo que oyó del Padre. A veces nosotros escuchamos palabras que no provienen del Padre. Lo que oíste de vuestro Padre, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Mire qué interesante ese argumento, porque no todo podemos prestarle atención que todo sea Dios, no. Tenemos que discernir, tenemos que pesar, tenemos que ver que realmente esté Dios en el asunto, porque puede ser una emoción. Porque el profeta también te puede decir una profecía con emociones, o quizás con un daño, o algo le pasó. Recuerde que los profetas siempre tienen áreas emocionales, que el problema de sus debilidades son las áreas emocionales. Los profetas viven en áreas emocionales caídas, y no lo que liberan eso puede ser peligroso. Por eso es que el tema es qué estamos nosotros escuchando, a quién nosotros le estamos prestando oído. Porque aún no todo el que diga Señor entrará en el reino. Necesitamos nosotros saber qué es lo que nosotros estamos escuchando. Leíamos el primer texto de Juan 8:38, donde Jesús dice, entonces habla y yo hablo lo que he visto con mi Padre. A vosotros entonces hacéis también, dice, lo que oíste de mi Padre. Jesús habla lo que oyó
de su padre. Débora May, un abrazo de cuore. Dios te bendiga. Cuán importante es que nosotros sepamos saber a quién oímos, a quién escuchamos, qué es la voz que nos está hablando. ¿Por qué es importantísimo esto de escuchar? Porque dependerá de lo que escuchemos nosotros, va a ser nuestra relación. Depende de una palabra que tú escuches, puede amargarte el día, puede bendecirte. Mire qué interesante esto. Por eso que nosotros necesitamos saber qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que nosotros nos están diciendo. Porque si escuchamos un mal consejo, entonces te vas a meter en un grave problema en tu vida espiritual, en tus emociones, y no vas a poder avanzar. Hasta lo que escuches te puede transformar eso en un error, si es un mal consejo. Cuán importante es nosotros entonces saber tener el discernimiento de ver si es Dios que está hablando. Jesús dijo claramente, la cita primera, Juan 8:38. Juan 8:38, lo que oigo de mi Padre, eso hablo. Lo que oigo de mi Padre, eso hablo. Y dice después, anteriormente, yo hablo lo que he visto de mi Padre. Entonces Jesús no hablaba por él, no hablaba por lo que él quería, por sus emociones, por lo que él estaba sintiendo, sino hablaba lo que oía del Padre. Hay veces que le prestamos atención a cosas equivocadas. A quien tú le prestes atención, porque a veces prestamos oído a personas erradas. Según a lo que tú le prestes atención, en eso te vas a convertir. Mire qué bonito eso. ¿Por qué? Porque le prestas atención a algo en que quizás sea bueno o sea malo, entonces te puede traer una contaminación, te puede traer también un problema. Emma, Dios te bendiga, hija. Saludos, Dios te bendiga mucho. Es importante saber en que nosotros tenemos que saber a quién estamos oyendo. Ahora, aquí quiero ser bien cuidadoso, pero también responsable, porque mire, es importante saber de que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino. O sea, eso significa que no todo el que te hable te va a decir verdad. ¿Por qué? Porque recuerde que mientras sea un hombre, el hombre puede caer en emociones. El hombre puede caer en alguna herida, en un trauma o algo que vivió, y también te puede dar un mal consejo, o porque vivió un mal día y te puede dar un mal consejo. ¿Por qué? Porque seguimos siendo hombres. Yo me puedo equivocar y te puedo dar quizá no un consejo que sea Dios. Voy a tratar de dar un consejo, pero a lo mejor no es el consejo de Dios. Y ahí es donde me puedo equivocar. Así también los consejeros, los ministros, los pastores, los líderes, los profetas pueden también quizás tratar de creer que es un consejo de Dios y quizás es un consejo de sus emociones o de sus heridas o de que lo que vivieron en el momento, y eso les puede jugar en contra. Por eso que siempre todo consejo tiene que ser llevado y pesado y llevado a la rodilla. Todo consejo tiene que ser pesado y llevado a la rodilla. No puedes recibir todo consejo y voy a hacer esto, porque el líder me dijo, porque el pastor me dijo. No, llévalo a la rodilla y preséntaselo ante el consejero mayor. Si es la voluntad de Dios, moverte. Si no, no nos movamos. ¿A qué le estamos prestando oído? Recuerde que el texto primero decía, en Juan, en que Jesús le decía, lo que yo oigo de mi Padre, eso hablo. Lo que yo oigo de mi Padre, eso hago. Jesús le daba importancia a su Padre y eso es lo que hacía. Eugenia, Dios te bendiga, hija. Según lo que con nosotros, con los que nos relacionemos, según con las personas que nos juntemos y según con los consejos que nos digan, sea para bien o sea para mal, nos puede cambiar nuestro carácter. No pueden cambiar nuestra vida, no pueden cambiar nuestra manera de pensar y te pueden cambiar radicalmente. Solo un consejo, solo que tú escuches algo, inmediatamente te puede cambiar la perspectiva de algo de una persona. Es como si una persona te habla mal de un pastor, te habla mal del hermano, tú inmediatamente cambias la perspectiva con esa persona y ni siquiera tú averiguarlo,
tú haces caso a lo que te dijo esa persona. ¿Por qué? Porque crees a lo que escuchaste, a lo que tu oído escuchó. Y a veces no es así. A veces una persona que te dijo y es un chismoso y tiene un espíritu de chisme, y tú crees a lo que te dijo y a veces no es así. Es como cuando a veces tenemos malas perspectivas y viene alguien y tú te crees una mala perspectiva de alguien, no lo conoces. Y más cuando alguien te dice, no, que la persona es así, acá, así que ten cuidado de él. No te fíes mucho de ese líder, no te fíes mucho de ese pastor. Cuidado con esa hermanita, cuidado. Y a veces ni siquiera nos cercioramos que es así. Ni siquiera tenemos una relación para decir, no, que la hermana no es así. O realmente tú tienes seguridad de que sí es así porque has visto muchas cosas. Ni siquiera lo cercioramos, pero escuchamos. Y al hombre le gusta escuchar. Y a veces escuchamos mal. A veces escuchamos mal. ¿Por qué? Porque no tenemos el discernimiento. Y como no hay el discernimiento de espíritu, entonces se puede volver un caos en una persona. Se puede volver un caos en que la persona no pueda avanzar, no pueda crecer. Es importante entonces a quién le estamos prestando atención. Es importante también entender a quién nosotros estamos escuchando. ¿Qué sucedió en el huerto de Edén? Habían 3 voces. En el huerto de Edén, mire qué interesante. Recuerde que el tema es a quién nosotros le prestamos atención. Pastora Irma, un abrazo, bendiciones. Dios te bendiga, hija. Cuán importante es nosotros a quién le estamos prestando atención. Juan decía, yo hago lo que mi padre me dice. Jesús decía, yo hago lo que escucho de mi padre. Jesús escuchaba al Padre y eso hablaba y eso decía. Ahora, ¿qué nosotros estamos escuchando? En el huerto de Edén habían 3 voces. La de Dios, la del hombre y la del serpiente. 3 voces. En esas 3 voces donde se produjeron la caída. Si nosotros leemos Génesis capítulo 3 en la caída y colocamos atención al verso 4, dice, y la serpiente, aunque es el serpiente, ahí es por otro tema, hermano, ahí hay otra enseñanza, pero no es masculino, no es es el serpiente. Esa es otra enseñanza, pero también muy profunda. Entonces el serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Mire qué interesante. Ciertamente, le dice el serpiente, no moriréis. Recuerde que hubo un diálogo. La mujer presta oído al serpiente. Ciertamente no moriréis. Verso 5 dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces el serpiente empieza a tener un diálogo con la mujer. Y la mujer presta oído al serpiente. Y se produce la caída. Escuchó, recibió la mujer un mal consejo. ¿Cuál fue ese mal consejo? El día en que tú comes ese árbol no vas a morir, le dijo el serpiente. Come del árbol, come del fruto, no va a suceder nada. Es más, al contrario, vas a ser igual que Dios. Y es más, vas a conocer, tendrá el conocimiento del bien y el mal. La mujer escuchó eso. Por eso que se produce un diálogo entre el serpiente y la mujer. Y mire después lo que pasa con ese diálogo. Porque en el verso 3 y 4 y 5, en el 4, ya empieza el diálogo. Génesis capítulo 3, verso 4. El serpiente dijo a la mujer, ciertamente no vas a morir. La mujer escuchó, no voy a morir. Y después le dice en el verso 5, y será semejante a Dios. La mujer escuchó, seré semejante a Dios. Y en más le dijo a la serpiente, tendrás el conocimiento del bien y el mal. La mujer escuchó, tendré el conocimiento del bien y el mal. ¿Se fija? La mujer en la caída de Génesis 3 escuchó un mal consejo. Depende del consejo que tú escuches, en eso te vas a convertir. Y eso puede ser para vida o para muerte. Por eso es que es importante, amados, saber con quiénes nos relacionamos.
saber con quién nos da un buen consejo o a quién escuchamos. Y mire después lo que sucedió con todo esto. Después de todo ese diálogo, se produjo una caída. Recuerde que existen dos palabras. Diálogo de dos personas es de 200 a 300 palabras por minuto. Y dialogismo es a la mente 2.000 a 3.000 palabras por minuto. 2.000 a 3.000 palabras por minuto. Mire qué interesante. Aquí huyeron los dos, porque la mujer dialogó con el enemigo, con el serpiente. Cuando dialogó con el serpiente eran 200 a 300 palabras por minuto. Era un diálogo. Pero después ella quedó pensando, el serpiente me está diciendo que no voy a morir. El serpiente me está diciendo en que seré semejante a Dios. El serpiente me está diciendo que tendré el conocimiento del bien y el mal. Dialogismo, 2.000 a 3.000 palabras por minuto. Más se habla pensando que hablando. Mire qué interesante. Wow. Y como ella empezó a un dialogismo, se produjo lo siguiente. En el verso 6. Mire qué interesante, que inmediatamente en el verso 6, lo que le sucedió a la mujer. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto. Wow. Y comió también y dio a su marido que estaba con ella y él comió. Pero mire, me llama la atención algo aquí. Ya vimos ya que solo un diálogo bastó en que escuchara a la mujer. Por eso que a qué le estamos prestando atención. ¿Qué nosotros estamos escuchando? ¿A qué tú le prestas oído? La mujer prestó oído al serpiente. La mujer prestó oído a las cosas que le dijo el serpiente. Ya las vimos. Pero aquí después de continuados escena, inmediatamente viene un cambio en la mujer. ¿Y qué dice la mujer? El árbol era bueno. El árbol era agradable. Y el árbol era deseable. ¿Cómo es posible de que alguien diga que aquel árbol del fruto, era agradable, era bueno? ¿Cómo es posible que la mujer haya dicho que el árbol de aquel fruto era bueno si no lo había comido? Si no lo había masticado. ¿Cómo es posible que la mujer haya dicho que era agradable si no lo había comido? ¿Y cómo es posible que ella haya dicho que el fruto de aquel árbol era deseable si no lo había comido? Y dijo que era bueno, que era agradable y era deseable. Nadie puede decir que algo es bueno si no lo ha comido. Nadie puede decir que algo es agradable si no lo ha comido. Nadie puede decir que algo es deseable si no lo ha comido. ¿Por qué? Porque la mujer pecó en sus sentidos, en su espíritu. La mujer pecó en sus sentidos espirituales, fueron trastocados por un engaño, por una mala palabra, porque escuchó mal. Sus sentidos espirituales, recuerde que eran los dos, ambos eran seres vivientes en Edén. Ambos eran seres vivientes, pero escucharon un mal consejo del serpiente y les trastocó sus sentidos espirituales. Y de ahí empiezan a morir sus sentidos espirituales y empiezan a razonar. Ahí empiezan a razonar y razona la mujer. Razona porque lo que Dios había dicho, no comer, ya era, ella dice, es bueno, es agradable, es deseable. Lo que Dios dijo que no tenían que comer, ahora escucharon al serpiente que le dijo, seré semejante a Dios. Lo que Dios había dicho que no tendrían que comer, ahora la mujer dice, Satanás, el serpiente dice que tendré conocimiento del bien y el mal. Una palabra trastocó el ser tripartito. Nadie puede decir que algo bueno, agradable y deseable si no se ha comido. El oído es más rápido que la vista. Escuche esto. El oído es mucho más rápido que la vista. Mucho más rápido.
Cuán importante es qué estamos nosotros escuchando. ¿A qué le estamos prestando atención? El oído es mucho más rápido que la vista. Escuche, mantengan eso. Neurológicamente, científicamente, neurociencia, el oído es más rápido que la vista. Por eso que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque por vista, no es por vista, no es por vista, para que nadie se gloríe, no es por vista, es por lo que escuchamos, porque la fe viene por el oír. El problema es que escuchamos. Por eso que el enemigo, uno de los sentidos en que más actúa son del pecado, son los sentidos. El enemigo trabaja muy fuertemente con los sentidos, daña los sentidos. El enemigo, la mayor lucha que tú puedas tener, que hace el enemigo, es a tus sentidos, a tus emociones, a lo que tú haces, a lo que tú piensas, lo que ves, principalmente a lo que oyes. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El oído es más rápido que la vista. Recuerde que el cerebro pesa 1,5 kilos. 1,5 kilos. Y dentro de ese cerebro hay millones de neuronas. 100 millones de neuronas. Mire qué interesante. 100 millones de neuronas. Y esas neuronas son células especializadas que están en el cerebro. Y tiene 1 millón de proteínas. Y con cada uno se conectan 10.000 billones de conexiones más. Billones, no millones. Se conectan de esas 10. De esos millones de proteínas se conectan 10 billones de conexiones más. Todo lo que pensamos, decimos, acumulamos, está dentro de 1,5 kilos. De ahí donde viene la memoria, donde podemos reconocer rostros de amigos, de familiares, de personas. Nos recordamos de tal persona cuando fuimos a tal lugar, cosas que tuvimos de niños, nos recordamos, el hipocampo, el hipotálamo. Ahí están también las memorias. Todo eso es en 1,5 kilos. La mujer en Edén prestó oído al serpiente. La mujer prestó oído al serpiente. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si ella escucha, será más rápido que llegue a su espíritu que lo que ve. Si contamina por el oído, lo que ve ya lo contaminó. Mire qué importante eso. Lo que oye, primero la mujer, en la contaminación, se produce por el oír. Cuando la mujer escuchó y ese diálogo con el serpiente, luego la mujer ya empezó a ver diferente el árbol. Ya ahora dice que el árbol es bueno, agradable y deseable. Pero primeramente fue porque oyó. El oír es más rápido que la vista. La vista también nos hace pecar, pero lo primero es que escuchamos. La mujer falló. La mujer fue seducida por lo que escuchó. Wow. Y escuche esto, qué importante. Qué importante. Dios bendiga a todos los que se están conectando en esta clase. Compártala también. Aprovecha de compartir esta enseñanza con los demás para que podamos ahí evangelizar y podamos predicar a muchas personas más, que podamos seguir extendiendo el reino de Dios. Ahí comparta en su muro para que otras personas también sean edificadas, para que otras personas también puedan ser enseñadas y puedan aprender esta linda enseñanza que es: ¿a quién le estamos prestando oído? ¿A quién prestamos oído? Miren qué interesante, escuche esto con atención. En una carrera, esto se hizo en un experimento y es así de comprobado. En una carrera estaban gente que trota, que sale a correr, corredores. En una carrera ellos estaban atentos al disparo. Había una pistola, la pistola del corredor. Y la pistola, cuando suena el gatillo y suena el disparo, inmediatamente la reacción es como que si fuera instantánea.
pero también hay retraso de milisegundos. Entonces, cuando las personas estaban a punto de correr, estaban atentos, escuchando el disparo. Cuando se disparó, se produjo, ese disparo se envía del oído, pasa al cerebro, y ahí los músculos empiezan a reaccionar. 2 décimas de segundo es la carrera, la salida, por el oído. Manténgame eso. Cuando el momento en que se disparó, ok, ahí volvemos, es la señal, creo. Del momento en que se disparó la pistola, 2 décimas de segundo es la reacción y salieron a correr. Luego se hizo lo mismo de la carrera, pero con la diferencia de la luz. Según se dice que la luz es más rápida, usando ya no la pistola sino la luz. Todo el mundo sabe que la luz es más rápida que el sonido, entre comillas. Entonces se colocó una luz, una ampolleta, una luz, y cuando los corredores estaban todos ahora viendo con sus ojos, recuerda que anterior ellos escuchaban, cuando dispararon 2 décimas de segundo, ahora se hizo con la luz y ellos estaban expectantes a esa luz. Cuando se prendió la luz, inmediatamente salieron a correr, pero fue en 40 milésimos de segundo. 40 milésimos de segundo. Mucho más que lo que fue la pistola. ¿Por qué? Porque en el sistema visual es más complejo y el sistema visual es más grande. Eso involucra que casi 1/3 del cerebro, eso quita el tiempo en la reacción. Se demora más la información al llegar a los músculos cuando es por la vista. La reacción de los músculos es 40 milisegundos más lenta, y la reacción del oído es 2 milésimas más rápida que la vista. Por eso el Señor dijo: la fe viene por el oír, porque el oír te llega más rápido a tu mente o a tu espíritu, pero la vista es más lenta. Mire qué interesante, es como un detalle de lo que pasa. Por eso es que el enemigo empieza a atacar a la mujer con el hablar. ¿Qué escucha? ¿Qué estaba escuchando? En el huerto de Edén la mujer prestó oído y se produjo la caída. Hay un texto en Proverbios capítulo 30, verso 15, que dice: la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame. Hay 3 cosas que no se saciarán y una cuarta que no dirá: basta. Mire qué interesante ese texto. Proverbios 30, verso 15. Lo que está diciendo que la sanguijuela nunca se sacia. Siempre está diciendo: dame, 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 dame. La sanguijuela siempre está pidiendo, nunca queda satisfecha. Sanguijuela es la palabra alucá, y es considerada también como un demonio que nunca se sacia. Así hay personas que nunca se sacian, que siempre piden, piden y piden. Ahora, el amor de Dios siempre se trata de dar. Lo que sembrar el hombre, eso cosechará. Hoy un pasaje en la escritura en 1 de Crónicas 21, verso 1. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo a Israel. Mire qué interesante. Satanás instó a David a hacer un censo. Todos conocemos también esta historia. Y David escuchó a Satanás, porque en ese censo era para saber cuán grande era su ejército. Ya al escuchar a Satanás, David dijo: voy a saber cuánto grande es mi ejército. Ya ahí no le daba la gloria al nombre de Dios, sino al hombre de Dios, el pueblo. La gloria no es para el nombre, sino es para el hombre. No sé si se entendió. El pueblo, David dijo: vamos a censar
David dijo, vamos a censar el pueblo para ver cuánto ejército tengo yo, cuánto es mi ejército. Ya no es la gloria para el nombre de Dios, sino es la gloria para el hombre. No es lo mismo el nombre de Dios, que Él se merece toda gloria, honra y alabanza. Aquí ya no es la gloria para el nombre de Dios, sino para el hombre. Y dice la Escritura que después que David escuchó a Satanás, que lo incitó, que escuchó la voz, hace un censo, Satanás se enojó y envió una pestilencia sobre el pueblo de Israel. Ahí están los textos bíblicos, en que cayeron 70,000 hombres del pueblo de Israel. Mire qué interesante. 70,000 hombres cayeron por esa mal decisión. David escuchó mal. Escuchó la voz del enemigo. Escuchó la voz de Satanás. Lo mismo que la mujer. La mujer escuchó la voz del serpiente. David escuchó la voz de Satanás y se equivocó. La conducta es de lo que oyen. Tenemos otro caso también. En Génesis capítulo 16, verso 1. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz un hijo alguno. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Verso 2. Entonces Sarai le dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijo. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Abraham escuchó la voz de Sarai, pero Dios no había dicho nada. Dios ya tenía una promesa. Sarai se estaba precipitando, se estaba colocando intranquila, se estaba colocando nerviosa, se estaba colocando en intranquilidad. Dios no me da hijo, Dios no me da hijo. Y le dijo un mal consejo. Le dio un mal consejo a Abraham. Y le dijo, llégate a la sierva, a la esclava. La versión Ausejo dice así lo siguiente. Dijo Sarai a Abraham, ya ves que Yahweh me ha hecho estéril, llégate pues a mi esclava, quizás yo obtenga hijos de ella. Y Abraham aceptó el consejo de Sarai. Abraham aceptó el consejo de Sarai. Versión Dios habla hoy. Entonces dijo Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijo, pero te ruego que tú te unas a mi sierva esclava Agar. Y dice Abraham aceptó lo que Sarai le dijo. Abraham era muy obediente. Versión PDT. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú sabes que el Señor no me ha permitido tener hijo, así que ten relaciones sexuales con mi esclava Agar. Tal vez puedas tener un hijo por medio de ella. Y Abraham hizo lo que Sarai le dijo. Miren lo que aconteció aquí. Sarai era estéril, no podía tener hijo. Entonces le da un consejo a Abraham y le dice a Abraham, llégate a la esclava Agar, a la esclava egipcia Agar, mantén tus relaciones con ella y tal vez yo pueda tener un hijo por medio de ella. ¿Qué quiere decir? Que el hijo después se lo pasaba a ella. Eso es lo que quiere decir. Y Abraham, muy obediente el hombre, decide hacerlo. Aceptó, pero un mal consejo. Aceptó un mal consejo. Ahora, qué interesante, mire qué importante aquí lo que hay también, porque aquí en lo que sucede, en todo lo que pasa en esta historia, también está lo que hay una letra que falta aquí. Esto sucedió antes de que Abraham sea Abraham. Aquí era Abraham y aquí era Sarai, no era Sara. Amén. Si nosotros leemos, vamos al capítulo 17 del verso 5, donde dice, y no será llamado más Abraham, sino será llamado Abraham, porque te haré multitudes
de naciones. Entonces, cuando Sarai le da el consejo a Abraham, Sarai no se le cambiaba el nombre, ni a Abraham tampoco se le cambiaba el nombre. Hay una diferencia de una H. Después le voy a decir por qué. Hay una diferencia de una H. No estaba la promesa. No estaba la promesa. Ahora en el verso 17, ahí mismo Dios le da después la promesa. Génesis 17:5. Entonces Dios dijo a Abraham y a Sarai: tu mujer no la llamarás Sarai, sino Sara será su nombre. Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos que vendrán por ella. Ahora, mire qué interesante. Es que Dios le cambia el nombre a Sara, a Sarai. De Sarai pasa a ser Sara, con H al final. Ojo, mantengan eso, H final. Y Abraham también le cambia su nombre. De Abraham pasa a ser Abraham, también con una H. También con una H. Le voy a dar la versión BIM para que ustedes puedan tener ese antecedente. Y ahí el Señor le dio esa promesa. Versión BIM dice: y Elohim le dijo a Abraham: en cuanto a tu esposa Sarai, no llamarás Sarai, sino Sara. Y ahí Sara es con H. Mire qué interesante, ¿eh? A los dos le cambian el nombre con una H. Le dio un consejo Dios de cambiarle el nombre. Pero Sarai, cuando no era Sara, Sarai le dio un consejo sin H. Sarai le dio un consejo a Abraham sin H. No sé si está entendiendo. A Abraham también le cambiaron el nombre. A Abraham que representa, Abraham que presta el oído al consejo sin H. Cuán importante es nosotros, a quién le estamos prestando oído. Abraham. Mire qué interesante. Que Abraham significa padre de pueblo o padre de multitudes. Su forma original era Abraham, padre excelso. Abraham, padre excelso. Pero Dios le coloca la H, Abraham, y ahora es padre de pueblo, padre de naciones o padre de multitudes. Solo una H le cambió todo el nombre, le cambió toda su historia a Abraham. Pero cuando le dio el consejo Sarai, le dio un mal consejo a Abraham. Pero cuando ellos ya después son, y Dios les cambia el nombre, ahora es Sara, con H, y Abraham también con H. Qué interesante eso. Depende del consejo el cual recibamos, eso va a ser nuestro comportamiento. Perdón. Es importante entonces que nosotros tenemos que saber a quién le prestamos oído. Existe en la escritura otro texto en Isaías capítulo 30 verso 1, dice: ay de los hijos rebeldes, ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y que hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Eso es lo que quiere decir, que hay de los hombres rebeldes que declara el Señor, que ejecutan planes, que dan ideas, que dan consejos, y al final hacen alianza con malos consejos, y se forma un pecado sobre un pecado. Al Señor no le gusta que se hagan esos tipos de alianzas, tipos de consejos malos. Ahora, Mateo capítulo 26, verso 15 dice lo siguiente: y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo entregue a ellos? Y le pasaron 30 piezas de plata. Aquí tenemos a Judas. A Judas el traicionero.
Y el verso 16 dice, y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Mire qué interesante. Judas dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo lo entregue? O sea, al maestro. Y ellos le dijeron, te pasaremos 30 piezas de plata. Y desde ese momento que escuchó 30 piezas de plata, dice el verso 16, que él siempre andaba buscando la oportunidad para entregar al maestro. Mire qué tremendo eso. Escuchó 30 piezas de plata. Wow, 30 piezas de plata. Y él lo vio como una gran cantidad. Y esas 30 platas que escuchó de aquellos fariseos, de aquellos hombres corruptos, de aquellos hombres que querían entregar al maestro, escuchó 30 piezas de plata, inmediatamente algo pasó en él y empezó a buscar la oportunidad. ¿En qué momento lo voy a entregar? Voy a buscar un momento, hasta que encontró el momento cuando estaban en el huerto. Escuchó y le cambió inmediatamente la vida. Mire qué interesante eso. Judas, recuerde que era uno de los más cercanos y saludaba a Jesús siempre con un beso, porque esa es la costumbre, se le llamaba óculo santo. Y del momento que le dijeron, te daremos 30 piezas de plata para que entregues al maestro, su corazón se llenó de codicia. Se llenó de codicia. ¿Por qué? Porque según 1 de Timoteo capítulo 6 verso 10, le voy a leer la Valera, ¿cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Entonces Judas escuchó, te daremos 30 platas de plata si tú entregas al maestro, y empezó la codicia, la raíz de los males, la raíz de todos los males, el amor al dinero. Y Judas dijo, así lo voy a hacer, y buscó la manera. ¿Se recuerda usted también cuando Judas dijo al Señor, cuando la mujer echó el perfume de alabastro que costaba 300 denarios, un gran valor, 300 denarios, y Judas dijo, mejor lo hubiéramos vendido este perfume y lo hubiéramos dado a los pobres? Eso es lo que menciona Juan capítulo 12, el verso 6. Pero mire qué interesante, por qué Judas dijo eso. Juan capítulo 12, verso 6 dice así, pero le dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía en su bolsa el del dinero, sustraía de lo que echaba en ella. Judas era el tesorero. Más encima tesorero, hermano. ¿Quién coloca un tesorero que es ladrón? Judas era un tesorero y era el ladrón. Por eso que él, cuando tenía oportunidad, sustraía, robaba lo que a él cuantas veces podía hacerlo. Y todo se produjo porque escuchó, te daremos 30 monedas. La pregunta a esta enseñanza, ¿quién tú estás escuchando? Ya hemos dado muchos casos de personas que colocaron mal oído y tuvieron graves problemas. Graves problemas. ¿Se recuerda usted la historia en Números capítulo 22, la historia de Balaam? Otra historia más. La historia de Balaam. En Números capítulo 22 venía el pueblo de Israel con el pueblo en victoria, e iban de ciudad en ciudad y pueblo en pueblo, iban ganando batalla tras batalla, y llegaron a donde estaba el rey Balac. Y el rey Balac sabía que si pasaba el pueblo de Israel por aquella ciudad de ella, lo iban a destruir, porque el pueblo iba de victoria a victoria, de triunfo tras triunfo. Y dijo, ¿habrá algún profeta que haga algo por mí? Y le dijeron, está Balaam. Y le enviaron un séquito con hombres a Balaam. Y le dijeron, manda a decir al rey Balac que maldigas a ese pueblo, al pueblo de Israel. Y Balaam dijo, voy a consultar a Jehová. Balaam va y consulta a Jehová. Y el Señor le responde, no maldigas a ese pueblo, porque pueblo mío es. Mire qué interesante. Comenzó bien. Balaam era un profeta de Dios. Balaam era un profeta de Dios. Y cuando consulta
a Jehová, Jehová le dice claramente, no lo maldigas, porque ese pueblo mío es. Y le dijo al séquito que venía de parte de Balac, dice Jehová que no puedo maldecir a ese pueblo porque pueblo de él es. Y se fueron este séquito, llegaron donde el rey y le dijeron, rey Balac, Balaam dice que no puede maldecir a este pueblo porque dice que es pueblo del Señor. Y el rey Balac se molestó, se enojó y dice que le envió un séquito, otro séquito nuevamente de personas, de los jefes reunidos, y le envió con botines, con riqueza, con oros, con muchas riquezas, y envió a ese séquito con muchos honores, con muchas riquezas. Y van nuevamente donde Balaam, y cuando van llegando a donde él, Balaam vio todo ese dinero, toda esa riqueza, y ellos le dicen, Balaam, dice el rey Balaam, que si tú maldices al pueblo de Israel, todas estas riquezas te serán tuyas. Inmediatamente cambió la actitud cuando escuchó. Mire, interesante, según lo que escuchemos, eso va a ser nuestro comportamiento. Y Balaam escuchó, dinero, riqueza, seré millonario, nunca más pasaré necesidades. Y él dice, voy a consultar a Jehová. Quizás Dios cambie de parecer. Mira el desventurado lo que estaba haciendo. Si Dios había dicho que no, ¿para qué hay que consultar otra vez? Y quizás Dios cambie de parecer. Miren lo que dijo Balaam. Y ahí todos conocemos la historia. Pero el punto es que ¿a quién nosotros le estamos prestando atención? ¿A quién nosotros le estamos prestando atención? ¿Y qué estamos escuchando? Tenemos también en 2 de Samuel el espíritu del mal consejo. El espíritu del mal consejo. Se recuerda en 2 de Samuel capítulo 15, el verso 31 nos habla sobre, verso 31 dice, y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces David, y dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Si hay un Espíritu Santo, quiere decir que los espíritus no santos son espíritus profanos y son ilegales. Wow. Mire qué interesante. Espíritus profanos. Cuán importante es entonces de qué es lo que nosotros le estamos colocando atención. Porque nosotros podemos prestar atención a algo que es incorrecto. Y estos hombres, Aitofel, los que conspiraron con Absalón en contra del rey. Es importante en saber con quién nos relacionamos nosotros. Y hubo el mal consejo. El mal consejo. Se recuerda la historia también de Elías. Elías prestó oído al mensajero de Jezabel, después de haber matado 450 de Baal y 400 de Acera, 850 los mató a filo de su espada. Y luego viene Jezabel, le envía un mensaje, un mensajero, un Malac, y le dice, mañana tendré tu cabeza en mi mano. Bastó ese que escuchara eso. Inmediatamente el temor, el miedo, y arrancó y quiso meterse en una cueva y ahí quiso quitarse la vida. Elías escuchó. Mire qué interesante lo que estamos hablando. Muchas personas de lo que hemos ya visto escucharon mal y según lo que escucharon le hizo daño a su espíritu. También tenemos en 1 de Reyes capítulo 12 verso 6. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando él aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo? Estaba bien, pero verso 7 dice, y ellos le respondieron diciendo, si hoy haces servidor de este pueblo y les sirve y les concede su petición y les dice buenas palabras, entonces ellos serán tu siervo para siempre. Verso 8. Pero él abandonó el consejo que le había dado los ancianos
y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Roboam pidió consejo. Los ancianos le aconsejaron, pero también los jóvenes le aconsejaron. Los ancianos le dijeron un buen consejo, pero los jóvenes le aconsejaron mal. Roboam prestó oído a un mal consejo y los jóvenes le dijeron: no oigas lo que los ancianos te aconsejan, porque tú no puedes ser siervo, tú eres rey. Tú no eres siervo. ¿Y qué vino a hacer el Señor? A servir y no a ser servido. Vino a servir y no a ser servido. Y le prestó Roboam oído a un consejo no sabio. Y desde aquel tiempo hasta ahora Roboam divide el pueblo. Esta es la enseñanza. Esta es la enseñanza en este día, el cual nosotros tenemos que pensar a quién nosotros le estamos colocando atención, a quién nosotros le estamos prestando oído, a quién nosotros le estamos colocando la mayor atención en un consejo. Recuerde que no solamente es escuchar, sino también es que por ese consejo puede ser bueno, puede ser malo, te pueden destruir o tu vida espiritual, o pueden dañarte tu forma de pensar. Anteriormente, recuerda a quién le estás prestando atención. ¿Qué estás tú escuchando? La mujer prestó oído a la serpiente y recibió un mal consejo. Abraham prestó oído a Sara y recibió un mal consejo. David prestó oído a Satanás e hizo un censo. Roboam prestó mal oído a un mal consejo. Judas prestó oído a la codicia del dinero. Balaam prestó oído a las riquezas que le traía el rey Balac. Aitofel y Absalón conspiraron en contra de Salomón, en contra del rey. Prestaron oído. Elías prestó oído a un mal consejo de Jezabel. Escuchó, inmediatamente le cambió su perspectiva y salió arrancando y quiso quitarse la vida. ¿Qué estamos nosotros escuchando? ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando? Y aquí hay que colocarle atención a esto. Porque depende del consejo que recibamos, nos puede ser para bien o para mal. Depende del consejo que estemos recibiendo, nos puede cambiar la vida en una bendición o nos puede cambiar la vida en una maldición. No todo consejo puede ser de Dios. No todo consejo puede ser de Dios. Puede ser un consejo de Dios, de Satanás, de emociones heridas, de traumas del enemigo. Por eso que a qué le estamos prestando consejo, qué estamos escuchando. Y de todo consejo, usted tiene rodillas para pedir discernimiento, usted tiene rodillas para pedir confirmación de lo que le están aconsejando, si usted no va a fallar y todo le irá bien. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos. Les bendigo con bendiciones eternas, que sean prosperados, que sean bendiciones donde vayan. Les bendigo su vida, les bendigo sus corazones. Aprendan a escuchar al Señor. Oro para que aprendan a escuchar con oído circuncidado el consejo de Dios. No cualquier consejo, el consejo de Dios. ¿Qué dice Dios si Él está realmente en el asunto? Le bendigo con bendiciones a cada uno de los que se conectaron. Subimos luego esta enseñanza a plataforma de YouTube. Ahí están todas las enseñanzas de guerra espiritual y cada tema que hemos dado aquí en Facebook. Amén. Dios les bendiga. Se le ama. Un abrazo. Sigan adelante. Busquen de Dios. Permanezcan escuchando con su oído circuncidado. ¿Qué Dios me está hablando? ¿Cuál es el consejo que Dios me dice? ¿Qué realmente dice Dios? Y ahí todo te va a ir bien. Un abrazo, bendiciones. Dios le bendiga.